Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar esta mañana. Qué bueno que nos pueden acompañar. Y me gustaría iniciar leyendo el Salmo 3. Le voy a dar lectura y si me acompañan ahí con su Biblia. Yo tengo una versión a lo mejor diferente a la que ustedes tienen. Yo tengo la versión que es la NBI, nueva versión internacional. Así que si estamos ahí, lo vamos a leer. Dice Salmo 3, empezando en el 1. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran. Dios no los salvará, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Bueno, así que de esta manera iniciamos. Vamos a orar y disponemos nuestro corazón para cantarle al Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de reunirnos como iglesia. Señor, gracias por cada familia, por cada ser que está aquí dispuesto, Señor, para adorarte en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra y te damos gracias por este día y por la oportunidad que nos das de glorificar tu nombre a través de estos cantos, Señor. Gracias. Amén. Jesús.
más todo, Señor. Solo a ti te seguiremos. Gracias, Jesús.
en todo tiempo en ti confiaré. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Así es, en ti confiamos, Señor, a ti te damos la gloria y la honra esta mañana. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, mis culpas Él llevó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Si cuando en Sion por siglos
Llegó el tiempo de dar a Dios nuestras ofrendas, ¿va? Ya alabamos y glorificamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que llegó el tiempo de dar a Dios lo que es de Dios, ¿va? Y suplir lo de la iglesia. Pero también antes de empezar les voy a leer lo que más o menos la porción que va a llevar el hermano el pastor David, del 16 hasta, que voy a leer hasta el 31. En Hechos 17 dice: mientras Pablo los esperaba en anatema, su espíritu se enaltecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían entre la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir palabreros? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Verso 20: pues traer a nuestros oídos cosas extrañas, que queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Verso 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano de humanos. Verso 25: ni os honrado por mano de hombre, como si necesitara de algo, pues él es quien da a toda vida y aliento todas las cosas. Verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, y aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho: porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque varón a quien designó dado fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Allí Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos daba, y te voy a pedir que me ayudes a orar. Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor. Ya te cantamos, ya te adoramos, Señor, con nuestro corazón, Señor. Pero también venimos en esta mañana, Señor, a darte, Señor, con lo mucho que tú lo has dado, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y reconocemos que fuera de ti no somos nada, Señor, y sabemos que tú los has salvado, Señor, a través del Evangelio, Señor, que oímos, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos esa salvación, Señor, tan grande. Y por eso estamos agradecidos y contentos, Señor. Te queremos bendecir, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú suplas, Señor, la necesidad de cada uno conforme a tu voluntad, Padre Santo. Y sabemos que tú suplirás conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, está la cajita ahí atrás. Buenos días a todos. Voy a recordarles algunos anuncios. Tenemos evento de los hombres, si podemos ver la fecha ahí arriba. Y a veces es más fácil mirarlo del lado derecho, la pantalla está muy grande. Ustedes se meten a la página de internet que aparece ahí y se pueden inscribir. Ahí uno puede pagar con su tarjeta y hay otros medios para poder hacerlo. Entonces, una invitación para los hombres, ahí está la fecha arriba, es gran parte del sábado. También tenemos el evento de las mujeres, que es a 2 horas en viernes y como 4 horas el día sábado, que viene siendo más o menos, de hecho viene siendo el mismo fin de semana para las mujeres también. Otra de las cosas que quiero anunciarte es, tenemos el día martes en la casa de el hermano Adimando, tenemos un grupo hogar o grupo vida, le podemos llamar de cualquier manera. La idea es poder invitar vecinos, amigos, familiares, y de los congregantes que vivan cerca pueden asistir. Estamos llevando el libro a Paz en la Familia, que tiene que ver con la enseñanza de cómo resolver conflicto. Todos los martes estamos llevando, a excepción de que los hermanos un día no puedan, pero lo hemos puesto todos los martes de 7 de la noche a 8 de la noche. Tenemos en 2 semanas, vamos a abrir en casa de Brent y Betsy. Ellos están fuera la siguiente semana. Betsy está fuera ya, perdón, pero la idea es que no este jueves que viene, pero sería en 2 jueves, empezaríamos en casa de Betsy otro grupo. Y nuestro hermano Eugenio va a estar enseñando ese grupo. Se va a llevar el mismo libro. La idea que es, hermanos, que podamos recorrer el libro, que todos leamos, que todos participen y que haya oportunidades para invitar a familiares y amigos que estén interesados en conocer qué piensa Dios acerca del conflicto. ¿Cuál es el problema en los conflictos? ¿Y qué dice Dios acerca de cómo se resuelve un conflicto, verdad? Enfatizado demasiado en las bienaventuranzas de Mateo, cuando habló Jesús, y también en Santiago capítulo 4.
Hay demasiada enseñanza ahí y es muy bíblica. Bueno, quiero llevarlos a la palabra de Dios. No voy a predicar de Hechos capítulo 17 porque, aunque fue un poco a la carrera, lo hablé un poquito hace 2 semanas, cuando predicamos el pastor Bill y yo, pero me gustó que Fernando lo leyó porque ayuda mucho al contexto del capítulo 17, perdón, del capítulo 18. Yo te voy a estar llevando la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, del verso 1 hasta el verso 11. Haciendo un recordatorio de lo que pasó en el capítulo 17, ¿verdad? Por lo menos en la segunda parte del capítulo 17, el apóstol Pablo le predica a una sociedad muy intelectual, ¿verdad? La gente está interesada en conocer cosas nuevas. Un poquito parecido a nuestra situación, ¿verdad? La gente a través de los medios de comunicación, el internet, libros, está comenzando a conocer tal vez muchas cosas que antes no se conocían. Y están los dos extremos, la gente que quiere conocer cosas nuevas, filosofías, enseñanzas, ideas para todo tipo de cosas, desde el matrimonio, la enseñanza a los hijos, ideas acerca de Dios, ideas acerca del cielo, del infierno, ideas acerca de muchas filosofías que tienen que ver con las ideas que la gente tiene en cuanto a cómo piensa acerca de Dios. El capítulo 17 es muy interesante porque vemos por primera vez de una manera extensa cómo Pablo le predica a gente que no es judía. Qué gran reto, ¿verdad? Esto nos hace pensar en varias cosas. Cuando nosotros pensamos en familiares, amigos que son católicos romanos, se puede decir que tenemos por lo menos mayor facilidad en entrar en conversaciones con ellos acerca de la Biblia, porque ellos por lo menos tienen un pensamiento acerca de la Biblia y tienen una tradición, ¿verdad? Bastante larga cuando se trata acerca de la Biblia. Entonces sería como más o menos predicarle Pablo a los judíos. Todas las personas que tengan un historial acerca de la Biblia, no importa la religión que sea, es como tú hablarle a personas judías, ¿verdad? Que puedes ser más específico en cuanto a cómo explicarles que Jesús es el Mesías, el Salvador y que no hay otro. Pero en el capítulo 17 Pablo se encuentra con una mezcla de ideas, ¿verdad? Los epicúreos y este otro grupo, y cada uno tenía sus ideas, concordaban en unas cosas y en otras no. Pero mira qué interesante, Pablo dice el Dios que hizo el mundo. ¿Con quién comienza Pablo su predicación? Con Dios. Y yo escribí en la página de internet, y te lo puedo dejar de tarea si lo quieres tomar, desde el verso 24 hasta el verso 31, Pablo menciona muchos atributos de Dios. Demasiados. Desde que es el creador, desde que es el juez, desde que es omnipotente, desde que es eterno, desde que es inmenso, menciona demasiados. Entonces, Pablo puede descubrir todos los ídolos que esta cultura tiene porque conoce a Dios, conoce los atributos de Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios en su mente y en su corazón no es nada más el amor de Dios, la justicia de Dios y ya. Por lo menos tenía que haber tenido bien presentes por lo menos unos 15 a 20 atributos de Dios para él poderles haber hablado a esta gente de esta manera. Mira uno de los ejemplos, él dice, Dios no mora, en el verso 24, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Eso habla de su inmensidad. Tú no puedes agarrar a Dios y meterlo en 4 paredes y contenerlo en una cajita, como si Él necesitara que lo conteniéramos en un templo o en este lugar, ¿verdad? Por eso se cae mucho en el error de pensar que tenemos que tenerle mucho respeto a este lugar, pero salimos de aquí y parece que ya dejamos de respetar a Dios porque ya no estamos en el lugar donde se le debe de respetar. Pero realmente a Dios se le respeta a todas partes donde tú vas, porque a Dios no lo puede contener una construcción. Y Dios no está contenido aquí en este edificio, ¿verdad que no? Como Dios es inmenso, nada lo puede contener, más bien es al revés. Dios nos contiene a todos nosotros y nos ha limitado. Fíjate lo que dice en el verso 26. Y de uno, refiriéndose al primer hombre que creó, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios no está limitado por el espacio, pero nosotros, sí. Aún nuestros días fueron limitados por la soberana voluntad de Dios. Tú no puedes decidir cuántos días vas a vivir, Dios ya los decidió por ti, en su voluntad y en su propósito. Entonces él entra en unas conversaciones con ellos, ¿verdad? Y es muy interesante que tú cuando tengas tiempo vayas a este pasaje para que tú puedas aprender un poquito cada vez más
cómo hablarle a personas, ¿verdad? Que tal vez no tienen un contexto de la Biblia. Y en el capítulo 18 vamos a comenzar a leer, dice el verso 1. Después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, ¿verdad? No hubo muchos convertidos en Atenas y ahora va a Corinto. Atenas era un lugar muy intelectual, Corinto es un lugar muy comercial. No solamente un lugar muy comercial, es un puerto. Hermano y hermana, ¿cómo son los puertos en cualquier país? Piensa en Oakland, piensa en San Francisco, parece donde están los mayores problemas morales, sociales y de todo tipo, también en cuanto a diferentes ideas religiosas. Es donde tienden a llegar primero, ¿verdad? Entonces vas a conocer, por ejemplo, Oakland es un lugar donde tiene los extremos para todo. Extremos de gente muy rica y extremos de gente que anda, en su mayoría, hay más gente que anda en las calles, ¿verdad? No solamente por la pobreza que hay, pero a veces por el estilo de vida que ya han desarrollado, ¿verdad? En sus vidas. Ya a veces a mucha gente le gusta vivir así, ¿verdad? En la calle, porque no quiere vivir bajo ningún tipo de autoridad. Entonces encuentras todos los contrastes, tanto de riqueza, de pobreza y también en cuanto a estilo de vida, cómo vive la gente. La vida en los puertos parece ser más acelerada, hermanos, más acelerada, ¿sí o no? Nosotros estamos en Livermore, pero como estamos cerca del puerto y mucha gente pasa a trabajar desde otros lugares, por esta sección es una sección muy traficada, muchos carros, ¿verdad? Mucha gente dispuesta a estar hasta 2, 4, 6 horas en el tráfico, con tal de venir acá a trabajar a esta área y con tal de tener una casa más al sur. Entonces es algo similar Corinto, versículo 2, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila. ¿Quién se encontró con este judío? Pablo, ¿verdad? Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Dice, fue a ellos. ¿Quién fue a ellos? Pablo fue a esta pareja. Versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Si tú pones atención y lo podemos poner ahí arriba, ahí tienes el título, ¿verdad? De esta sección. El Señor le dice más adelante, ¿verdad, Pablo? Que no temas, que siga hablando. Y es de lo que quiero hablarte un poquito, ¿verdad? Dios le dice a Pablo específicamente, no tengas miedo, sigue hablando. Hermanos, y si Dios le dijo a Pablo que no tuviera miedo, es porque Pablo tuvo miedo. No hay razón de decirle a alguien que no tenga miedo si no está batallando con el miedo, ¿verdad? Entonces Pablo en esta sección, en el capítulo 18, ese Pablo valeroso que ha aguantado golpes con garrote, ese Pablo que ha aguantado, ¿verdad?, latigazos con los marrazos o batazos, diríamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, con los gentiles. Con los judíos han sido latigazos, ¿verdad? Y le ha tocado cárcel, y le ha tocado viajar rápidamente. Predicaba en un lugar y viajaba rápidamente. Quiero que te metas un poquito a la situación que está viviendo el apóstol, ¿verdad? Pero mira, qué ejemplo para nosotros. Una insistencia, una persistencia, dedicación. Cuando llega aquí el capítulo 18, te vas a dar cuenta que se encuentra solo, porque Timoteo y Silas se quedaron atrás para seguir discipulando donde él ha predicado el evangelio. Pero él ya se encuentra aquí solo, hermano, se encuentra solo, como estuvo tiempo un solo en Atenas, aquí en Corinto también está solo. Y la Escritura nos dice que se encontró con una pareja. Obviamente el Espíritu Santo inspiró estas palabras con una razón y con un propósito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué utilizó Dios a Lucas para escribir estas palabras y hablarnos acerca de una pareja, ¿verdad? Aquila y Priscila. ¿Qué tiene que ver todo esto en la vida de Pablo? Bueno, nota algunas palabras interesantes. Al final del versículo 2 dice, si tienen la versión de las Américas, dice, fue a ellos. ¿Quién fue a esta pareja? Pablo. Si tú sigues más adelantito en el versículo 3, dice que era del mismo oficio que ellos y dice que trabajaba junto con ellos. Ahora, Pablo hasta ahora no había estado trabajando más que solamente en predicar el evangelio. ¿Por qué aquí en este capítulo ahora se pone a hacer tiendas? Bueno, esas preguntas son interesantes porque nos van a ayudar a entender por qué se juntó con una pareja. ¿Sí? ¿Por qué se juntó con esta pareja? Porque se le acabó el dinero, hermanas. El dinero que le habían dado desde Antioquía, desde la iglesia, ¿verdad?, que los manda, desde Antioquía, un poquito al norte de Jerusalén. Recuerdan que ahí se hizo fuerte la iglesia con los gentiles. Después de Jerusalén viene
la iglesia grande y fuerte en Antioquía. Y es Antioquía, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo habla y dice, apártame a Bernabé y apártame a Pablo, ¿verdad?, para la obra para la cual yo los he preparado. Y Pablo ya le había dicho en el pasado cuánto le iba a ser necesario que sufriera, ¿verdad?, qué llamado para este hombre. Entonces, él se le acabó el dinero ya que había tal vez recibido de la iglesia de Antioquía. Y entonces, qué interesante, hermanos, que él, versículo 4, sigue discutiendo en la sinagoga todos los sábados. Ya no es todos los días, ahora es los sábados solamente. ¿Por qué? Porque muy posiblemente durante la semana está trabajando, ¿verdad? Pablo no es alérgico al trabajo. En una ocasión nos tocó atender a una persona que un primo político mío le compartió un poco del evangelio. Lo encontró afuera del 7-Eleven pidiendo dinero y regularmente creo que lo que hacía es ponerse siempre con uno de sus niños. Entonces se le invitó a la iglesia y recuerdo que mi primo político todo lo que había ganado en su semana de trabajo se lo regaló. Y dije, qué valiente, ¿verdad? Se lo regaló a esta persona para ayudarlo y entonces alguien en la iglesia le ofreció trabajo. Y lo comenzaron a poner a trabajar, pero no aguantó más que como unas 3 o 4 horas trabajando. Y entonces el comentario que esta persona comenzó a salir de su boca fue, no, dice, gano más poniendo a mi niña y si me la llevo mugrosita, gano más pidiendo que viniendo a trabajar. Entonces ya no quiso trabajar, se le hizo demasiado pesado el trabajo, no quiso ser responsable y mejor se regresó otra vez a pedir dinero afuera de los 7-Elevens y la estrategia era usar a sus niños para conmover a las personas y para que les dieran dinero. Entonces el apóstol Pablo no era así, hermanos, no le tenía miedo al trabajo, ¿verdad? Se quedó sin trabajo y ¿qué dijo? La misión es que siga hablando el evangelio y Dios me ha prometido, ¿verdad?, que Él está conmigo y que voy a sufrir y que me va a tocar estar enfrente de autoridades también hablándoles el evangelio. Pero aquí ya se le acabó el dinero. Lo más normal que él podía haber hecho es esperarse hasta que llegara dinero, ¿verdad? O exigirle a las iglesias a las cuales ha iniciado, pedirles dinero para que él siga la obra. Pero mira, se queda sin dinero y ¿qué hace? Dios le pone una pareja. Dios le provee una pareja. Lucas quiere que entendamos que Dios provee una pareja, pero la pareja no le soltó el paquete de billetes, de cash, ¿verdad? Como decimos aquí. No le soltó el cash. Pero ¿qué sabía hacer Pablo? Sabía hacer el trabajo que ellos hacían y Dios le acomodó una pareja que tuvieron que irse forzados a salir de Roma porque eran judíos por un pleito que había en cuanto a ideas contra los judíos. Salen de Roma, les dan una patadita para que se salgan a todos los judíos y terminan encontrándose, ¿verdad?, en Corinto. Tú puedes ver en el mapa dónde está Roma y dónde está Corinto. Todavía puedes encontrarlo. Ponle Google Maps y búscalos y vas a ver las distancias que hay. Interesante que la Biblia tiene tanto respaldo histórico porque mete todas estas ciudades del libro de los Hechos a Google Maps y todavía tienen, aunque han cambiado de nombre, encuentras dónde estaba exactamente la locación antigua, ¿verdad?, de la ciudad. Bueno, entonces se le acabó el dinero y él se pone a trabajar juntamente con ellos y los sábados él se dedica, ¿verdad?, totalmente, ¿verdad?, a predicarle a los judíos y seguir persuadiendo a judíos y a griegos. Hermanos, ¿esto de qué nos habla? La primera cosa que yo quisiera hablarte es, bueno, que Pablo nos da el ejemplo de persistencia, hermanos, en el evangelismo. Nos habla de persistencia. Nos habla de hablar no solamente cuando nos sentimos cómodos, pero aún en circunstancias que son difíciles. Él no tiene dinero, no pone excusas, al menos no se ve aquí que ponga excusas. Sigue trabajando y sigue hablando los sábados. Aunque no puede hacerlo todos los días, ¿qué hace él? Se organiza, dice, voy a trabajar con esta pareja, voy a juntarme un dinerito, y ya que junte un dinerito, otra vez me dedico más duro a seguir con el evangelio, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Nos enseña a nosotros acerca de la importancia, ¿verdad?, de que nosotros persistamos en las cosas. Mira, te quiero llevar a 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 15. Vea la carta de 1 Timoteo. Le agradezco a mi esposa que siempre me corrige, no es 1 de Timoteo, es 1 A, ¿verdad? Porque Pablo se la manda a Timoteo, siempre decimos de Timoteo, si decimos de Timoteo es que estamos diciendo, la escribió Timoteo, no. Fue de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Por eso se dice a Timoteo. Entonces, 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 15, y le está hablando un pastor a otro pastor, eso es interesante también. Un pastor le dice a otro pastor estas palabras,
Versículo 15 del capítulo 4, reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas. ¿Cuáles cosas? Le dice, por ejemplo, que se ocupe en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, y que no descuide el don que se le ha dado, el don que tiene como pastor, como maestro, para enseñar a la iglesia y para cuidarla. Y en el versículo 15 dice, reflexiona sobre estas cosas, o sea, piensa acerca de estas cosas que haces como maestro. Dedícate a ellas. ¿Qué le dice? Dedícate. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos persistentemente a algo, vamos a ver el aprovechamiento, vamos a ver, va a ser evidente lo que está sucediendo con nosotros ante los demás. Ponte a pensar cuántos años llevas trabajando en el trabajo que haces y cuánto tiempo te ha llevado a dedicarte a ese trabajo que haces y estar en la posición y en la capacidad y en el conocimiento que tienes ahorita. Piensa un poquito, ¿cuántos años le has invertido a tu trabajo? No sé, mecánica, carpintería, ¿verdad? Filosofía, física, química, doctor, abogado, lo que sea que hagas, restaurante, cocinero, maestro, jardinero, y podríamos irnos a mencionar muchas más, pero ¿cuánto tiempo te ha tomado aprender y ser mejor en lo que haces? Te ha tomado bastantes años. Ahora imagínate cuando se trata acerca de hablar del Evangelio. Imagínate cuántas veces lo ha hecho Pablo, ¿verdad? Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Ha sido dedicado a lo que está haciendo. Y aun cuando le hizo falta el dinero, se dedicó menos, pero lo siguió haciendo. Qué excelente ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que seamos dedicados en lo que hacemos. ¿Cómo sé que no tenía dinero? Te voy a regresar a Hechos capítulo 18. ¿Cómo sé que no tenía dinero Pablo y que se le había acabado el dinero? Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación. Ahora insistió más después de que llegó Silas y Timoteo. ¿Qué vino con Silas y Timoteo? El cash. Cuando llegó Silas y Timoteo trajeron el dinero. ¿Quién lo mandó? Las iglesias de Macedonia, donde Pablo ha iniciado iglesias. Entonces los hermanos que saben lo que Pablo está haciendo dicen, ¿cómo le estará yendo a Pablo? Vamos a juntarle un dinerito y vamos a mandárselo. No tenían, ¿verdad?, el correo express como ahora. No tenían nada de los pagos que se hacen ahora, todo a través del teléfono. Entonces alguien tenía que llevarlo. Entonces ellos traen el dinero y cuando llega el dinero, mira lo que sucede con Pablo, se dedica por completo a la predicación de la palabra. O sea, el ritmo cambió. ¿Notas eso? Entonces, quiero llevarte algunos pasajes para que puedas ver esto. Filipenses capítulo 4, verso 15. Filipenses es una de las iglesias apenas recién fundadas, en Filipos. Y fíjate, tiempo después, cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos, les recuerda algo que ellos han hecho por Pablo. Dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Nota eso, Pablo les recuerda lo que ellos han hecho por él, y Pablo y Timoteo llevaron esta primera ayuda para que Pablo se pudiera seguir dedicando. Si miras el papel que juega la iglesia en ocasiones, cuando la iglesia se involucra en algo, dice que no todas las iglesias se involucraron en esto, y la iglesia de Filipos y algunas otras iglesias también colaboraron. Y aún se les reconoce que aún en su pobreza, varias de esas iglesias en esa región de Macedonia, aún en su pobreza dieron lo que pudieron. Y no fueron los más ricos los que apoyaron más a Pablo, curiosamente. Fueron los que a lo mejor menos economía tenían, pero tenían un corazón más devoto para entregarse a Dios y empujar la obra que siguiera adelante. Entonces Dios le provee una pareja para que trabaje, Dios le provee, ¿verdad? Después le llega el dinero, Dios le provee dinero a través de la iglesia, ¿verdad?, de Filipos. Y parece que le mandó más de una ocasión. Yo no sé cuál es el problema en esta iglesia que se va a comenzar a fundar en Corinto, pero parece que les costaba mucho ser dadivosos, porque él tuvo muchas discusiones o argumentos con ellos por causa de ser una iglesia que se comprometía a dar y luego no daba. Y tú lo puedes ver en las cartas a los Corintios. Vamos a leer un pasaje más que está ahí en esa sección, 2 Corintios, capítulo 11 y verso 9.
Mira la diferencia entre Filipos y Corintios, o la iglesia de los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 11 y verso 9. Capítulo 11, verso 9 dice de esta manera: y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, está hablando Pablo cuando estuvo fundando la iglesia de Corinto, porque duró bastante tiempo ahí, lo vamos a ver más adelante, que duró más de un año en Corinto, que es el primer lugar donde se queda demasiado tiempo a comparación de los otros lugares. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, porque la tuvo, vean, no solamente antes de que llegara Silas y Timoteo tuvo necesidad, pero más adelante, mientras estuvo ahí, siguió teniendo en ocasiones necesidad. Y dice de ellos, y cuando tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, supieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Muchos en la iglesia de Corinto lo llegaron a mirar a veces como una carga a Pablo. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Que él dijo, no se preocupen, Dios me dio manos, Dios me dio pies, aprendí a hacer tiendas de más joven posiblemente, voy a ponerme a trabajar. Y él, ¿verdad? Qué gran ejemplo de este hombre para nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda a veces a no poner tantas excusas, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos, yo no sé predicar el evangelio, a mí Dios no me dio ese don, o a mí no me dio ese talento. En lugar de ser un poquito más como Pablo, bueno, yo sé poquito. Sé acerca de su muerte y por qué murió, y sé acerca de por qué resucitó. Y por lo menos esas dos cosas yo sé explicar. Bueno, explique eso, hermano. Si tú sabes explicarle a alguien la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo recibió la ira de Dios en la cruz y tuvo que morir por el pecador, y lo sabes explicar, ¡qué excelente! Porque vas a lograr mucho más que hablar muchas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el evangelio. Y si tú sabes explicar la razón por la cual Él vive una vida perfecta, ¿verdad?, antes de su muerte. Y si tú sabes explicar, ¿verdad?, que Él vive una vida perfecta para que, viviendo la vida perfecta que yo no puedo vivir, la justicia que Él ganó para mí sea la que me haga entrar al cielo y no la mía propia. Todos esos términos, hermanos, se pueden escuchar a veces como muy difíciles, pero realmente son sencillos. Quiero pasar a la segunda sección. Él sigue persistiendo en la obra. Se encuentra solo, no tiene dinero, pero Dios le da una pareja, se pone a trabajar. Después le manda a otra pareja, Silas y Timoteo, y le traen dinero y se dedica más, ¿verdad?, ardientemente. ¿Cuál es su mensaje? Lo mismo, que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Salvador, que no hay otro, que Jesús es el prometido desde el Antiguo Testamento. Hay cantidad de profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero también que Jesús, ¿verdad?, siendo Dios, también era el Mesías prometido, el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Él insiste todavía en eso. Versículo 6, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, está hablando específicamente de los judíos, Él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Parece que está tirando la toalla, ¿verdad?, con ellos. Ya me hartaron. Ya me hartaron ustedes, judíos, porque ustedes conocen el Antiguo Testamento, ya les he hablado de profecías específicas, les he hablado los textos y se los he demostrado que se cumplen en Cristo, y ustedes siguen de necios, de tercos, no quieren entender. Hermanos, y a veces nos vamos a encontrar así nosotros con personas, que le sacas el texto bíblico que solo hay un mediador y que no hay otro, y la gente dice, no, pero hay otros que ayudan, hay otros que nos llevan a ese mediador, ¿verdad? Y comienzan a poner más mediadores. Nos gusta insistir y llevar la contraria. Y me ha tocado con personas que les explico el evangelio, por qué Jesús murió, y no, van a seguir insistiendo en ocasiones que ellos se pueden salvar con su comportamiento. Lo vas a ver seguido, hermano, pero eso no debe de ser razón para que tú te detengas. Tú simplemente vuelve a hablar el evangelio, vuélveles a explicar, oye, si yo me puedo salvar por mis obras, entonces ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que Dios hacerse hombre, venir a la tierra, vivir una vida perfecta que yo no puedo vivir y después morir en una cruz y recibir la ira de Dios? Si yo me puedo salvar, ¿cuál fue el sentido de que Él muriera de esa manera? Siendo justo, perfecto como hombre, porque era Dios. ¿Para qué murió? No? ¿Para qué murió Él de esa manera en una cruz, siendo torturado de la peor manera como lo hacían los romanos?
para que veamos una película y nos salga una lagrimita por unos 2, 3 días y después ya se me va el emocionalismo. No, hermanos. No es nada más para movernos nuestras emociones unas cuantas horas o un día o dos. Era para que tengamos convicción en el pago que Dios está haciendo y castigando lo que el pecador se merece, y lo castigó en el que era justo, para que tú te arrepientas y confíes en Él. ¿Qué debes de hacer? Insiste en el Evangelio otra vez. Interesante que Él se sacudió las ropas, ¿verdad? Regularmente atrás tú has escuchado que Él se sacudió los pies. En el libro de los Hechos se sacudían los pies. Jesús les dijo en los Evangelios: sacúdanse los pies cuando alguien en una ciudad lo rechace, y váyanse a la otra y sacúdanse los pies. Aquí Pablo no se sacudió los pies, se sacudió las ropas, ¿verdad? ¿Por qué se sacudió las ropas? Muy posiblemente porque no se fue de la ciudad, se siguió quedando en Corinto. Cuando un judío se sacudía las ropas era porque no quería nada que ver con la ciudad. Y vámonos para otro lugar. Me sacudo los pies y le camino al siguiente pueblo, al siguiente rancho, ¿verdad? Como decimos nosotros. Pero en este caso él nada más se sacudió las vestiduras porque no se iba a otro lugar, nomás se iba a alejar de esa sinagoga en particular, ¿verdad? Ellos blasfemaron, se comportaban de una manera que aún blasfemaron el verdadero evangelio. Y cuando tú le das, hermano, cuando tú le das el verdadero evangelio a alguien y lo blasfema, es como dijo Jesús en Mateo, donde Él dijo, ¿verdad?, que no le demos las perras a los puercos. Y también es otro comentario fuerte, ¿verdad? Y tú lo puedes ver eso en el Evangelio de Mateo. No quiero ir a todos los versículos porque no nos daría tiempo, pero en ocasiones nos va a pasar así a nosotros. Hablamos el Evangelio, explicamos el Evangelio, y va a haber personas, ¿verdad?, que van a pisotear las perlas del Evangelio, van a pisotear el mensaje del Evangelio. Y si tú le sigues insistiendo a esa persona y le sigues insistiendo cuando ella sigue blasfemando y maldiciendo el mensaje que tú estás predicando, que conoces un poquito mejor que esa persona y que lo explica lo mejor que tú puedes, y esta persona insiste en rechazarlo y en portarse de una manera dura en contra de este mensaje, ya no le sigas echando las perlas, ¿verdad?, a los puercos. Y fue la ilustración que utilizó Jesús. Fue lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Ellos están cerrando el mensaje, el único mensaje que salva. Y entonces Pablo les dice: yo soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a uno de los profetas a que le diera las palabras de Dios. Dios le hablaba a él y Dios le decía: tú habla mis palabras. Si yo te hablo mis palabras y tú te quedas callado y no se las hablas, voy a demandar su sangre de ellos de ti. No que yo iba a ser culpable por los pecados de ellos, pero Dios le iba a pedir cuentas por no haberles pasado el mensaje que venía de Dios. ¿Te das cuenta? Y por eso Él dice: yo soy limpio, yo ya les hablé, ustedes son judíos, ustedes conocen el Antiguo Testamento y lo han pisoteado. Ya no puedo hacer nada por ustedes, me sacudo, no quiero nada de su sinagoga, con permiso, me voy a ir a los gentiles. Ellos sí van a querer, cuando no eran pueblo de Dios y cuando no había de alguna manera un entendimiento de los judíos de que Dios pensara en salvar masivamente a los gentiles de las naciones. Ahora, no se fue muy lejos, versículo 7, y partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. No se fue muy lejos, ¿verdad? Les aventó el polvo y nomás se fue a la casa vecina. La sinagoga estaba pegada a una casa, la casa pegada era de Ticio. Ticio era un hombre gentil, pero este hombre, ¿verdad?, era un temeroso de Dios, que lo habían hecho prosélitos los judíos a Ticio. Y dice que era temeroso de Dios porque era el término que se utilizaba para las personas que no eran judías, que eran gentiles, pero que se convertían al judaísmo. Entonces se sacudió el pueblo de la sinagoga, y por lo menos en Corinto, Pablo ya no se volvió a parar en la sinagoga de Corinto, de los judíos. Qué terrible para ellos, hermano. Imagínate, alguien bien celoso de algo, que te tiene coraje, porque tú continuamente hablas de lo que Jesús hizo al morir, al resucitar, y que esta persona no esté de acuerdo contigo, y que hasta le caigas gordo o gorda, como decimos en nuestros países. Porque tú insistes en el mensaje, en el único mensaje que puede salvar y que Dios puede utilizar, en explicar, ¿verdad?, lo que ha hecho nuestro Señor en la cruz al morir y resucitar. Y que esta persona te vea que le compartes a alguien que a lo mejor la persona conoce. Le va a dar hasta coraje y las tripas se le van a querer torcer. Porque él tiene un celo diferente, porque cree a lo mejor otra cosa diferente. Entonces Pablo no se va muy lejos. Imagínate cómo se sintieron los judíos. Pablo había estado regularmente con la pareja Aquila y Priscila, que eran judíos. No sé si vivía tal vez en una carpa, en una tiendita que ellos mismos construyeron, pero se va con Aquila y Priscila,
y se va a morar a la casa de un gentil. Me imagino que se le retorcieron las tripas a estos de la sinagoga. Pero mira, Dios estaba con él. Le dio una pareja para que trabajara, le mandó dinero después. Nota que él agarró lo que estaba a la mano para seguir siendo fiel, ¿verdad? No se hizo dependiente de ninguna cosa para poner excusas. Interesante que también, ¿verdad?, le da otro hogar de un gentil. Él tal vez se siente un poco conturbado porque los que más deberían de recibir el mensaje son los que más lo rechazan. Nos pasa a nosotros igual con los católicos romanos, con los testigos de Jehová, con los mormones, que son los que más deberían de recibir el evangelio porque se supone que conocen la Biblia, pero entienden la gracia de Dios diferente, entienden la salvación diferente, no entienden la muerte y la resurrección de Cristo, y entonces pareciera ser, ¿verdad?, que pareciera ser más fácil, pero resulta ser que a veces es más difícil porque ya tienen una semilla diferente de cómo ellos pueden ser salvos. Y entonces, este hombre adora a Dios y está junto a la sinagoga, y eso los ha de haber provocado también a que se molestaran estos judíos. Dios le dio otro lugar a donde moverse, porque él tomó la actitud que también a veces nosotros debemos de tomar con ciertas personas a las que les hemos hablado, les hemos dicho, y ellos siguen pisoteando. Debe llegar un momento, hermanos, en que nos debemos de sacudir el polvo también, ¿verdad? Yo ya te hablé, yo ya te expliqué, y cada que te hablo de esto, lo único que tú haces es maldecir a Dios o menospreciar el único mensaje que te puede salvar. Llega momentos donde nosotros también podemos aplicar eso, ¿verdad?, de sacudirnos. Hay veces el de los pies y hay veces el de la ropa. El de la ropa sería que tal vez vuelvas a hablar con él otra vez, pero en algunas ocasiones a lo mejor tengas que ya sacudirte el polvo, ¿verdad?, y mejor irte con otra persona. Verso 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor. Mira lo que Dios le está dando a Pablo. Le dejó quedarse en el vecino en la casa del vecino que estaba al lado de la sinagoga, y aparte Dios cambió el corazón de Crispo, que era el que ordenaba todos los instrumentos en la sinagoga. Y eso casi no lo vemos todos los días, ¿verdad? No es lo mismo que prediques el evangelio a una persona que no conoce muy bien su religión, a que tú le prediques el evangelio a alguien de los líderes de esa religión y que se convierta. ¿Verdad que sí es diferente? Porque muchas veces los líderes están más metidos en su entendimiento, y hay veces esos líderes pueden influenciar a otros que están dentro de su religión. Entonces, qué interesante, Crispo, ¿verdad? Entonces, Dios está con Pablo. Dice que Crispo creyó, el oficial de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ahora su lugar donde él está funcionando como maestro o el lugar de enseñanza ahora es la casa de un gentil, y posiblemente ahí se reúnen. Versículo 9, y por medio de una visión, y aquí ya casi vamos a ir terminando, voy a terminar en el versículo 11. Por medio de una visión, recuerda que las visiones no han sido muchas, han sido pocas. Y entonces el Señor le da una visión. Lo importante de esta visión es que esta visión quedó en la Biblia y se convirtió en parte de la palabra de Dios. Nosotros a veces soñamos muchos sueños que a veces debemos de calmarnos, de no querer pensar que todo sueño que tenemos es mandado por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia ya está completa para empezar. Entonces Dios no te va a decir nada, no te puede decir nada diferente que no esté escrito ya en la Biblia. Esa es la primera. La segunda, Pablo es un hombre que está predicando el evangelio, ¿verdad? Tú vas a notar que regularmente Dios le da visiones a aquellos que están siendo fieles con la misión. Eso es muy interesante. Pablo está continuamente llevando el evangelio, el evangelio. Entonces, en este momento, ¿por qué Pablo necesita de una visión de parte de Dios? Mira lo que le dice. Durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Híjole, tú esperarás que Dios lo animara con otra cosa diferente, ¿no? ¿Sabes qué? Como con un salmo: yo soy tu escudo. Como el salmo que leímos al principio, yo le voy a pegar a tus enemigos en la... Es un contexto de guerra, ¿ok? Cuando tú regularmente le pegabas a alguien en esta porción, en el cachete, con algún instrumento, imagínate un hacha, un marro, ¿qué le va a pasar a los dientes cuando le pegues a alguien aquí duro? Se los vas a reventar todos los dientes, hasta da cosa, ¿verdad? Nomás pensar en cómo se le pueden hasta zafar todos los dientes de un costado.
con un marrazo aquí en un costado. ¿Por qué no le dijo al Señor, verdad, yo estoy contigo, nadie te va a tocar y le voy a dar un marrazo a todos, a todo el que blasfeme mi evangelio le voy a dar un marrazo y le voy a reventar los dientes? Más bien le recuerda otra vez la misión, le dice, mira, yo sé que estos se te van a levantar, pero no les tengas miedo. ¿Por qué Pablo está teniendo miedo ahora? Si ya le ha tocado cárcel, golpes, latigazos, y ahora ¿por qué le dio miedo? Bueno, tal vez se le juntó todo, hermanos. Está solo aquí en Corinto, no tenía dinero, tuvo que trabajar físicamente, trabajó su cuerpo físico y mental para enseñar las dos cosas. Parece que aquí se le juntaron muchas cosas. Y hay veces nos pasa así a nosotros, hermanos. Hay veces se nos juntan tantas cosas que nos desenfocamos de nuestra misión y Dios a veces nos la tiene que recordar otra vez. ¿Cómo animó Dios a Pablo? Le recordó su misión. Le dijo, Pablo, no tengas miedo, porque si tú le tienes... Ahora, lo bueno, Dios le podría haber dicho, témeme a mí, no le temas a estos. En Mateo, lo hemos leído ya, no voy a regresar ahí, pero en Mateo capítulo 10 hay una sección donde Dios dice a quién le tenemos que temer, en los últimos versículos de Mateo capítulo 10, en los veintitantos. Dios dice, verdad, témanme a mí, no le teman a los que los amenacen para detenerlos de la obra. Porque al final de cuentas, el juez soy yo, y yo soy el que mando a la gente al infierno cuando me toca castigarlos. Estos no les pueden hacer nada. Estas personas, lo peor que les pueden llegar a hacer es matarlas. ¿Verdad? Es lo peor que pueden hacer. Hermano, ¿qué es lo peor que alguien puede hacer cuando tú te haces valiente y sigues siendo fiel para compartir y explicar el evangelio a alguien? ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Aquí no te quitan la vida porque se meten en problemas con la ley. A lo mejor allá en la sierra, en México o en lugares de China muy, muy apartados donde no hay un sistema judicial bien establecido, a lo mejor alguien te puede hacer algo, ¿verdad? Matarte y enterrarte por ahí para que nadie se entere. Pero aquí difícilmente alguien te va a quitar la vida. ¿Qué pueden hacer difícilmente? Pues darte el avionazo, como decimos, decirte sí, y no poner atención a nada. Alguno que se sienta muy ofensivo que te puede decir definitivamente, sabes que no te quiere escuchar, por favor, deja de hacer lo que haces, hasta ofendes con estar hablando de Dios aquí. Qué sé yo, pero miren hermanos, el Señor nos llama a que no tengamos miedo de los hombres, sino que le temamos a Dios. El temor hacia Dios es algo reverencial, ¿verdad? Lo vemos en bastantes pasajes en la Escritura. En ocasiones Dios dice, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor y no quieres hacer lo que yo te pido que hagas? Ese es el tipo de reverencia hacia Dios. Otro tipo de reverencia que podemos encontrar en las Escrituras es que Dios es un juez y que realmente Dios es un juez que va a castigar al malo en el día del juicio y que nadie se le va a escapar. Y por eso la importancia de compartir el evangelio y la importancia de que estemos preocupados por las personas. Hermanos, las personas que no han creído en este mensaje y que no dan evidencia de haber creído en este mensaje, corren peligro, su alma corre peligro. Van a morir físicamente un día, pero eso no es lo grave es la muerte eterna, la separación eterna sin Dios. Y eso en ocasiones debería darnos temor para tener compasión de la gente, porque están perdidos y sin Cristo y sin salvación, porque no han creído en el Señor. Vamos a ver qué más le dice, verso 10, porque yo estoy contigo. ¿Notas eso? Que no le promete la presencia primero le dice, esta es tu misión, y ya después le recuerda su presencia. Creo que su presencia ha estado con él desde el principio, porque le manda una pareja, le manda después dinero, le ayuda con la casa de Ticio al lado de la sinagoga para que se sacude el polvo de los judíos, le ayuda con otro judío que se convierte, que es un líder en esta sinagoga. Pero primero le dice, sigue hablando, no te calles, no les tengas miedo, sigue hablando, porque esa fue la misión que te encomendé. Y ya después le dice, porque yo estoy contigo. Es lo mismo, hermanos, que miramos en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28. Lo mismito. Dios no promete primero su presencia y después la misión. Primero Dios pone la misión y después promete su presencia. ¿Por qué, hermanos? Mira, esto es bien interesante. ¿Por qué Jesús les dijo, saben qué? Vayan, prediquen el evangelio y yo voy a estar con ustedes? Porque iba a ser difícil la misión, hermanos. Iba a ser difícil. Dios les dijo, ¿saben qué va a comenzar a pasar? En Mateo capítulo 10 se lo explica. Jesús lo explica. Va a llegar un momento donde tu papá, tu mamá,
se te van a poner en contra por lo que tú has creído. Va a llegar un momento donde los líderes, las autoridades, se te van a comenzar a levantar y te van a comenzar a quitar la vida. Pero no les tengas miedo, porque es lo más que pueden hacer. Pero no pueden hacer nada con tu alma. Hermanos, Jesús promete su presencia estar con nosotros, y yo creo que su presencia está con todo verdadero creyente. Pero ¿sabes qué es lo que llega a pasar? Que cuando al creyente se le olvida su misión, es más difícil que reconozca la presencia de Dios en su vida. Porque Dios le prometió su presencia a ellos en los tiempos más difíciles dentro de la misión. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros no estamos en misión, vas a tener una tendencia a menospreciar la presencia de Dios y vas a estar ocupado, tu mente va a estar ocupada en otras cosas, y puedes llegar a terminar a estar con mucho miedo a los hombres y no hablar del Evangelio. Puedes llegar hasta caer a veces en depresión por diferentes circunstancias de la vida, porque otras cosas te están ganando, en lugar de que tu mente esté enfocada en tu Señor y en la misión que tu Señor te ha encomendado. Cuando nosotros nos olvidamos de la misión, tenemos una tendencia también a olvidarnos de que Él está con nosotros. Porque donde Dios nos va a confortar más, hermanos, es cuando nosotros más estamos en misión. Pero si descuidamos la misión, también descuidaremos, ¿verdad?, su presencia en nuestras vidas. Él le dice, porque yo estoy contigo, y ahora sí, Dios le promete varias cosas específicas, y nadie te atacará. No le prometió que nadie lo iba a agarrar o llevarlo a las autoridades, le prometió que nadie lo iba a maltratar o a golpear físicamente, ¿verdad?, para hacerte daño. Le da una promesa específica, que era una promesa específica para él. Nosotros no tenemos la garantía de que si le compartimos el Evangelio a alguien o vamos al Medio Oriente, que no nos pueda pasar algo, más con alguien que odia, ¿verdad?, el mensaje de Jesús. Pero aquí, para Corintios, Dios le dice, nadie te va a tocar. Si tú quieres trasladar eso de Pablo a tu vida y piensas que por andar predicando el Evangelio nadie te va a tocar porque dices que esa es la promesa de Dios para tu vida, debes de tener cuidado. Porque eso Dios se lo dijo específicamente a Pablo en Corinto. Porque acuérdate, antes de Corinto, ¿cuántas veces le tocaron palos? Se lo dijo aquí en este lugar nomás. Aquí, Pablo, en este lugar, no te van a poner la mano encima. Entonces debes de tener cuidado cómo aplicas estas promesas. ¿Verdad? Esta promesa fue para Pablo. Estamos leyendo un libro histórico. No es una doctrina, no es una carta doctrinal, es historia, ¿verdad? Esto fue lo que pasó con Pablo. Pero ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, que Dios promete estar contigo, hermano, y animarte y consolarte y darte lo que necesitas cuando tú continúas la misión, cuando tú sigues hablando del Evangelio. Si te hace falta dinero y tú tienes que trabajar, sigue trabajando, pero sigue hablando del Evangelio. No te detengas, no te detengas. Abre la boca. Él le dijo, no temas, abre la boca y no te quedes callado. Lo contrario de hablar es quedarte callado. Le da el mandamiento doble. Abre la boca y habla y no dejes de hablar. Si se lo está diciendo doble el Señor en una visión es porque es importante, hermanos. Vamos terminando. ¿De qué otra manera lo anima? Otra promesa que le da muy específica, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es bien interesante, hermanos. Se están convirtiendo ya varios, pero Dios le dice, yo tengo mucho pueblo aquí, que no han creído todavía, pero yo tengo mucho pueblo aquí. Está tratando de animar, aparte de lo que ya le dijo, lo volvió a animar con la misión y recordarle su presencia. Le dice, ¿sabes qué? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjate lo que dice Pablo más adelante. Quiero leerte 2 Timoteo, capítulo 2, verso 10. 2 Timoteo 2, 10. 2 Timoteo, ¿de dónde lo aprendió Pablo esto? Lo aprendió del Señor Jesucristo cuando lo animó en varias circunstancias, cuando él se miraba con miedo de ya no hablar el Evangelio. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo, que Timoteo estaba teniendo miedo, que sentía que no era capaz porque era muy joven. Por tanto, Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Timoteo, ¿sabes cómo yo me animo a veces más también para seguir en la misión de seguir hablando la palabra? Que Dios tiene a sus escogidos y que van a creer. Pero ahora Pablo ya se lo escribe a otro pastor y se lo enseña a otro pastor. Mira, ¿sabes qué, Timoteo? No te detengas de hablar, anímate. Porque nosotros no le podemos cambiar el corazón a las personas, nosotros vamos a hablar y las personas van a creer. Unos van a pisotear las perlas, ¿verdad? Otros te van a dar por tu lado, pero Dios tiene a sus escogidos.
Y eso es muy interesante. Y por eso vemos cómo Pablo aplica su teología que tiene en la cabeza y cómo la aplica en la práctica. ¿Para qué me sirve a mí la doctrina de la elección? Para animarme a la misión. Que hay personas que van a creer porque Dios tiene a sus elegidos, a sus escogidos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y por eso Pablo lo explica así, sin entrar en demasiadas explicaciones. Pablo podía haber dicho: todo lo soporto por amor a todos los que les voy a hablar, pero no dijo eso, ¿o sí? ¿Dijo eso Pablo? ¿Qué dijo? Todo lo soporto, todos los garrotes, los latigazos, con tal de seguir llevando el mensaje, porque ahí están las personas que van a creer. Y también eso me ayuda a animarme a la obra. Qué interesante. Entonces Dios, ¿verdad?, nos enseña a través de Pablo acerca de la persistencia, en seguir aprendiendo el Evangelio y hablarlo. Nos enseña, ¿verdad?, que en ocasiones hay que sacudirnos los polvos, la actitud que tenemos que tener contra algunas personas que a veces maldicen, no quieren saber del Evangelio. Y también aprendemos acerca de la presencia de Dios. Cuando somos personas que vamos a misión y que estamos haciendo la misión de llevar el Evangelio, Dios promete su presencia con nosotros, ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo: vayan y prediquen el Evangelio a los apóstoles? En Mateo 28, Jesús. Y les dijo: cuando ustedes hablen mi mensaje, yo estoy con ustedes, porque están hablando de mi mensaje. Pero cuando ustedes no hablen de mi mensaje y hablen de otro Jesús, ahí la promesa de Dios no está para esa persona. ¿Por qué? Porque está hablando de un Jesús diferente que no es el de la Biblia. Pero hermano, cada que tú hablas del Jesús de la Biblia, del Jesús verdadero, que tú hablas de su Evangelio, de su muerte, de su resurrección, y explicas esas dos cosas a las personas, les hablas de su pecado para que puedan entender por qué tienen que arrepentirse y reconocer lo que Jesús pagó en la cruz, que Él se merecía, pero lo pagó Jesús. Entonces Dios, que promete estar contigo, te vaya bien o te vaya mal, tengas lo que quieras o lo que necesites o no, Él promete estar contigo. Y esas palabras, ¿verdad?, quedan mucho, yo creo, en nuestras mentes para cerrar ahorita. Es: no temas, sigue hablando, ¿verdad? No temas, sigue hablando. Que el temor de Dios esté más en nosotros que el temor de las personas. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a ya no cantar el último canto por razón de tiempo. El último canto ya no lo cantaríamos. Quiero cerrar orando y, ¿verdad?, invitarte a que estas palabras queden esta semana en tu mente, y que Dios te anime a no quedarte callado y a seguir hablando. Padre, muchas gracias por la promesa, por la promesa de tu presencia, Señor, para todo verdadero creyente, pero también gracias por el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo. Señor, hay veces cuando nos quedamos callados nos damos cuenta que terminamos enredados con muchas otras cosas. Ayúdanos como iglesia a seguir hablando el mensaje, este mensaje del Evangelio tan glorioso. Este mensaje acerca de un Cristo que murió por el pecador, para que en lugar de que yo sea castigado en el día del juicio, Él ya fue castigado. Pero Señor, también vivió la vida perfecta que yo jamás voy a poder vivir, para que sea su vida la que me represente y no mis propias obras, porque mis obras están contaminadas y no me alcanzaría. Gracias por este mensaje tan glorioso, Señor. Cuando resucitó, Él ascendió a la diestra del Padre y ahora es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Y dice la Biblia que no hay otro. Por tanto, gloria sea a ti, Padre, y gloria sea a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado para morir, para resucitar y para declararnos sin pecado y completamente justos. No tengamos miedo, que hablemos y que no nos callemos. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada familia, por cada hombre, mujer, por cada joven, por cada jovencita, Señor, que todos podamos reflexionar en esta mañana qué significa el Evangelio y qué es lo que tiene que movernos a hacer, Señor, esta semana, por lo que hemos escuchado en estos últimos 5 minutos.